Humanismo integral cristiano. Los principales exponentes del humanismo integral lo constituyen Jacques Maritain y Michel Federico Sciacca. El humanismo integral católico tiene como fuente una rica y antigua tradición cristiana con sus reflexiones filosóficas y teológicas, apoyadas en la meditación de textos aristotélicos, como en el caso de Santo Tomás, o en textos neoplatónicos, como en el caso de San Agustín y sus seguidores. El humanismo integral recoge las costumbres de la antigüedad clásica cristiana y las temáticas del Renacimiento y la contemporaneidad en cuanto a cultura, ciencia y educación. Acepta contribuciones filosóficas ajenas como también científicas y elabora una antropología filosófica que se pregunta por el ser humano, su puesto en el mundo, sus valores, su cultura y su destinación histórica y transhistórica. Por eso, dicho humanismo es integral en cuanto abarca las diversas facetas del ser humano, desde su constitución esencial como persona hasta sus manifestaciones culturales, necesidades vitales y vicisitudes históricas y cotidianas. Así pues, un humanismo integral que no menosprecia la dimensión material del ser humano, su condición de individuo, la corporeidad, ni la espiritual, su condición de sujeto activo personal, inteligente, con voluntad y sentimiento. Humanismo integral que revaloriza el ser del ser humano, no en función de tener más, sino de ser más sí mismo, con los otros y con el otro. Humanismo integral que revaloriza el plano material, histórico, existencial, cultural y religioso de la mujer y del hombre de hoy y de sus perspectivas futuras. De aquí que el papel de la educación sea fundamental para este ser que se hace más persona y en la transformación de los medios mediante los cuales él busca históricamente su mejor realización. Este humanismo integral es cristiano en la medida en que es universal y ha sido apoyado y alentado a desarrollarse por la tradición cristiana. Para ejemplificar planteamientos del humanismo integral cristiano, basta recordar aquí las palabras del Papa Juan Pablo II pronunciados en la sede de la UNESCO París en 1980. Nos encontramos, por así decir, ante un vasto sistema de vasos comunicantes. Los problemas de la cultura, de la ciencia y de la educación no se presentan en la vida de las naciones ni en las relaciones internacionales desligadas de otros problemas de la existencia humana, como son la paz o el hambre. Los problemas de la cultura están condicionados por las otras dimensiones de la existencia humana, de la misma manera que ellos a su vez las condicionan. Hay sin embargo una dimensión fundamental, y así lo subrayé, decía Juan Pablo II, en mi discurso a la Organización de las Naciones Unidas, al referirme a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es capaz de remover desde sus cimientos los sistemas que estructuran el conjunto de la humanidad y de liberar la existencia humana, individual y colectiva, de las amenazas que pesan sobre ella. Esta dimensión fundamental es el hombre integralmente considerado, el hombre que vive al mismo tiempo en la esfera de los valores materiales y la de los espirituales. El respeto de los derechos inalienables de la persona humana es el fundamento de todo. Otros pasos significativos sobre el concepto de la cultura y educación del mismo discurso son: la primera y esencial tarea de la cultura en general y también de toda cultura es la educación. La educación consiste, en efecto, en que el hombre llegue a ser cada vez más y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. Para ello es necesario que el hombre sepa ser más no solo con los otros, sino también para los otros. La educación tiene una importancia fundamental para la formación de las relaciones interhumanas y sociales. También aquí abordo con un conjunto de axiomas en los que las tradiciones del cristianismo nacidas del Evangelio coinciden con la experiencia educativa de tantos hombres bien dispuestos y profundamente sabios, tan numerosos en todos los siglos de la historia. No hay duda de que el hecho cultural primero y fundamental es el hombre espiritualmente maduro, es decir, el hombre plenamente educado, el hombre capaz de educarse por sí mismo y de educar a los otros,
No hay duda tampoco de que la dimensión primera y fundamental de la cultura es la sana moralidad, la cultura moral. Si en nombre del futuro de la cultura se debe proclamar que el hombre tiene derecho a ser más y por la misma razón se debe exigir una sana primacía de la familia en el conjunto de la acción educativa del hombre para una verdadera humanidad, debe situarse en la misma línea el derecho de la nación. Se le debe situar también en la base de la cultura y de la educación. El problema de la instrucción siempre estuvo estrechamente ligado a la misión de la Iglesia. La Iglesia a lo largo de los siglos ha fundado escuelas en todos los niveles, hizo nacer las universidades medievales en Europa, en París y en Bolonia, en Salamanca y en Heidelberg, en Cracovia y en Lovaina. También en nuestra época ofrece la misma contribución en todos los lugares donde su actividad en este campo es solicitada y respetada. Permítaseme reivindicar en este lugar para las familias católicas, decía Juan Pablo II, el derecho que toda familia tiene de educar a sus hijos en escuelas que correspondan a su propia visión del mundo y en particular el estricto derecho de los padres creyentes a no ver a sus hijos en las escuelas sometidos a programas inspirados por el ateísmo. Ese es en efecto uno de los derechos fundamentales del hombre y de la familia. Como representantes del humanismo integral cristiano, se presenta el pensamiento de Jacques Maritain y sus reflexiones sobre filosofía de la educación cristiana en la perspectiva tomista que se conecta, por tanto, con una de las más importantes tradiciones del catolicismo, como asimismo el pensamiento metafísico antropológico de Michel Federico Sciacca, quien desde una perspectiva augustiniana y romisniana se aboca a los grandes temas de la pedagogía, educación y a sus fines.